Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a una transmisión más de Los Monos de Harlow HMO. Les habla aquí Martín de Novoa, como todos los sábados, aquí andamos con todo. Hoy, a diferencia de otros sábados, va a ser algo completamente distinto por el hecho de que normalmente el programa dura 2 horas, esta vez durará solo media hora. ¿Por qué? Por varias cuestiones técnicas, ahorita nos surgieron algunos asuntos aquí de producción, pero también míos personales, y por ello me disculpo de antemano. Vamos a tener una pequeña sesión muy interesante de una plática de uno de los temas más, populares en psicología general, y les espero que les vaya a gustar mucho. Entonces vamos a tener esto. Si ustedes nos siguen en las cuentas de Instagram o de Facebook, nos habrán dado like a lo mejor. Y si no, pues los invito a dar ahí un poquito de promo a la página y al programa. Este tema dice, ¿nuestro cerebro nos hace ser quienes somos? Entonces, bueno, vamos a empezar platicando un poquito sobre esta moda del cerebrocentrismo. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Vamos a hacerlo con una vocecita un poco más interesante, ¿no? Desde el principio de los tiempos, el hombre No, no es cierto. Las personas se han interesado bastante en lo que es el estudio del cerebro. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de glorificar lo demás. Básicamente, en todas partes estamos escuchando cosas maravillosas acerca del cerebro. Cosas de que el cerebro piensa, el cerebro actúa, tienes que estimular tu cerebro, haz gimnasia cerebral. Hay veces en las que incluso va mucho más allá. Por ejemplo, que combinan como profesiones, ¿no? Por ejemplo, de que empiezan a llamar esto de la neuroeducación, algo así como si como si las técnicas de enseñanza estimularan directamente al cerebro, o como por ejemplo esto de que la publicidad y campañas publicitarias de X o Y tipo de anuncios empezaron a estimular ciertas zonas cerebrales, o que por ejemplo las imágenes cerebrales empiezan a proyectar cosas de lo que sucede dentro de nuestro cerebro y wow, nuestro cerebro es maravilloso. Y en efecto, sí, es un órgano bastante complejo, ¿no? Es un órgano muy, muy interesante, ¿no? ¿Y a qué va todo esto? Que en la psicología realmente pues hay una moda muy grande, ¿no? Y eso no solamente es en psicología de los profesionales, sino en psicología de todos los días, ¿no? De la psicología folk, de esa que vimos en la tele, de esa que vimos en la radio, de esa que oímos en videos, en redes sociales, por ejemplo. De esa psicología que oímos en las pláticas, no sé, cuando por ejemplo vas con Doña Cuca de Labarrotes y empiezas a tener ese tipo de conversaciones de que dice, ay, es que está mal de la cabeza, o es que está mal del cerebro, o es que está mal de esto. Bueno, vamos a entrar con una de las pastillas difíciles de tragar. ¿Y si el cerebro realmente no es el centro de todos nosotros? Esto es una pregunta muy importante, ¿no? Por el hecho de que pues estamos tan acostumbrados a recibir toda esta información de redes, de pláticas, etcétera, etcétera, que nos empezamos a olvidar un poquito del hecho de ¿qué es lo que realmente hace las cosas? ¿Nosotros o nuestro cerebro? Y todos van a decir, bueno, obviamente sí, pues es nuestro cerebro. Porque todo el mundo pues ha visto las cosas maravillosas que se publican en la tele o en los medios, o etcétera, etcétera, de que en revistas, en libros, etcétera, ¿no? O sea, es una tradición cultural que te la traemos bien arraigada aquí. Desafortunadamente, en la psicología, aunque haya explicaciones que se llaman, por ejemplo, neuropsicología o fisiopsicología, etcétera, etcétera, no podemos reducir todo al cerebro. Y se preguntarán, ¿y por qué? Bueno, por algo muy sencillo, porque el cerebro es de suma importancia para la biología y para la medicina, ¿ok? Que son las que se encargan de checar realmente cómo estás en tu cerebro. Pero realmente si tú vas a una consulta con el psicólogo no va a abrir tu cerebro, obviamente, ¿no? Entonces empieza a haber como un tipo de cuestión muy interesante aquí, ¿no? O sea, es una invitación para que ustedes también se lo cuestionen, ¿no? ¿Por qué está tan tan viralizada, tan en redes, todo esto de la neuropsicología del deporte, neuropsicología de la educación, neuromarketing, neuroeducación, neuroética, todo esto, ¿no? Sí, neuroética, créanme, lo escuché yo también. Entonces el asunto es, ¿hasta qué punto le podemos decir que todo se lo debemos a las neuronas? Pues bueno, eso es una cuestión bastante interesante y es aquí donde sí quisiera que ustedes me dejaran sus comentarios ahí donde lo están viendo, ¿no? A lo mejor si tardan en responder es porque la red está un poquito lenta, pero pues bueno, así son las cosas, ¿no? Estos servidores estos servidores de internet. No, no es cierto. Bueno, vamos a comenzar con esta parte, ¿no? Primero que nada, así como les decía, estamos muy acostumbrados a pensar de que todo está dentro de nuestro cerebro. Y es que realmente hay muchos dichos. Todo está en tu mente, todo está en la cabeza, todo está en tu... donde quiera, ¿no?
Eh, Decimos, por ejemplo, el amor está en el cerebro. Por ejemplo, hay películas como, por ejemplo, la de Inside Out, que se traduce como intensamente. Te dice que hay muñequitos dentro de tu cabeza que te están diciendo qué hacer, que cada uno representa las emociones y que, por ejemplo, van viajando de un lado a otro en ciertas partes del cerebro que le llaman la mente, pero que realmente la mente no se ve para nada, se ve como una especie de sueño, ¿no? Y realmente si tú abres la cabeza no vas a encontrar un espacio pues de ese tipo, así como una mini ciudad o como mini, no sé, como representaciones de tu vida. Lo que vas a encontrar pues un montón de pues no sé, o sea, vísceras, todo eso, ¿no? Que fácilmente se pueden hacer taquitos ahí en el mercado, ¿no? Que no digo que lo sean de eso. Pero el asunto viene siendo el siguiente, decir que todo se encuentra en el cerebro y que el cerebro es el que piensa, que el cerebro es el que imagina, que el cerebro es el que siente, que el cerebro es el que procesa la información, pues es lo mismo que decir que un carro funciona porque tiene gasolina, por ejemplo, o que un equipo funciona bien porque tiene pues buenos jugadores. Esto se llama falacia mereológica. ¿Ok? ¿Qué es la falacia mereológica? Es cuando tú le das todo el peso a una sola parte. Es como decir, ay, funcionó gracias a esto. Cuando realmente hay un montón de factores que están pegándole ahí. Pero uno se va con la finta. Obviamente es muy cómodo decir, ay, es que tu cerebro está fallando y por eso tienes depresión. Órale, ¿qué? ¿Tu cerebro tiene depresión? ¿O tú, como persona individuo en total, tienes cierto tipo de comportamientos, pensamientos o emociones a las cuales tú les llamas depresión? Entonces aquí viene algo muy interesante que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Número uno es que pues desgraciadamente hemos sido víctimas de la falacia mereológica. Como explicación del comportamiento, ¿eh? Fíjense, qué curioso es esto. Es como decir, órale, vuelvo al ejemplo del carro. Es, por ejemplo, ¿un carro sin pila funciona? Pues no. A no ser que sea un carro híbrido, por ejemplo, que funciona directamente con electricidad. Pero pues no, en el caso sigue funcionando con pila. En ese caso sería sin gasolina. ¿Un carro sin gasolina funciona? Pues no, difícilmente, ¿no? A no ser que, bueno, retome el ejemplo del carro híbrido, pues que funcione con electricidad. ¿Un carro funcionaría? ¿Un carro sería un carro sin asientos, por ejemplo? Pues no funcionaría al 100%. Del mismo modo que el cuerpo no funciona igual, por ejemplo, si no tenemos una parte de nuestro cerebro. Eso es totalmente cierto, no funciona de la misma forma. Pero no funcionaría de la misma forma si no tuviéramos un riñón. Por ejemplo, hay gente que padece insuficiencia renal y no funciona de la misma forma, porque le falta un órgano. Ah, pero aquí viene algo bien interesante, que cuando hay personas que tienen insuficiencia renal se muestra mucho esto que nosotros llamaríamos depresión. Y checan su cerebro y resulta que los neurotransmisores están bien. ¿Y qué significa esto? Que el cerebro no puede explicar todo. Es decir, el cerebro no puede explicar todo lo que nosotros sentimos, cómo amamos, cómo nos sentimos felices, cómo nos sentimos enojados, cómo sentimos la decepción, cómo vivimos la traición. No lo puede explicar por una razón, porque todo eso lo vivimos a nivel individuo, a nivel todo cuerpo, nunca a una sola parte. Es como si nosotros dijéramos que, muy sencillo, ¿no? Que los sentimientos están en el corazón. Ay, qué bonito. No, los sentimientos es lo que todo como individuo pues mostramos. Si te sientes enamorado, vas con la persona que te gusta y dices, ay, sabes que me gusta mucho estar contigo, me gusta mucho pasar tiempo contigo, etcétera, etcétera. Lo manifiestas, lo estás haciendo tú, no tu cerebro solamente. Entonces, pues aquí tenemos un pequeñito problema, ¿no? El problema es que caímos pues muy inocentemente, por así decirlo, en la falacia mereológica. Caímos en la trampa de pensar de que el cerebro lo es todo, cuando realmente es solamente una partecita de un todo. Una partecita, muy sencillo. Es como, por ejemplo, pensamos que todo es mucho más científico si le ponemos el prefijo neuro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cerebro, tiene que ver con algo más científico, algo que los biólogos tienen que checar, que los psicólogos han visto y todo eso. No. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Número uno, el cerebro como órgano solo te puede interesar si eres biólogo, fisiólogo o médico. Fin. Si te interesa el cerebro como antropólogo, por ejemplo, que estudia lo que viene siendo la dinámica social o las sociedades pasadas, etcétera, etcétera, o cómo funciona, o sociólogo, pues te quedas corto. Tú no puedes estar diciendo que somos la neurosociedad. No, ¿la neurosociedad de qué?
Yo no veo cerebros andando en lugar de personas, yo veo personas. La gente ve personas. Y el asunto es que todos nos hemos creído esta cosa de, lo neuro es mucho más padre, si le pones el sufijo neuro jala más atención. Pues sí, obviamente, porque estamos acostumbrados a que toda la vida nuestra cultura sea, pues principalmente, pues, no sé, o sea, muy, muy afín a estas ideas del cerebro. Les voy a contar algo muy sencillo, ¿no? Fíjense que hace mucho tiempo, muchísimos años, siglos incluso, por ahí, por eso de la Edad Media, ahí cuando no existía tecnología y pues la gente pues se moría de la peste, por ejemplo, los padres de la Iglesia Católica, no estoy diciendo que realmente ellos tengan la culpa de todo, ¿no? Era lo que estaba a su alcance para teorizar, empezaron a hacer una doctrina muy curiosa, ¿no? Que era la doctrina del cuerpo, la mente y el alma. Luego llega un chico que se llama René Descartes, le dicen Descartes, pero se pronuncia Descartes, y empieza a decir, ¿sabes qué? Hay una parte que es el cuerpo y otra parte el alma. Y estas están al mismo tiempo presentes en el individuo, pero ¡oh, sorpresa! Que individuo significa que no se puede dividir. No se puede dividir. Entonces, ¿por qué existe un cuerpo y una mente? Si a fin de cuentas el individuo no es divisible, ¿no? Entonces te quedas ahí pensando, uy, ¿qué tiene que ver esto con el cerebro? Muy sencillo. Como no puedes estudiar la mente, como no puedes ver la mente y no puedes ver los productos de la mente, más sencillo que en vez de llamarle mente, le llamas cerebro. Entonces tú haces que la mente tenga un lugar, una cabida en el cerebro. Y ese es un problema un poquito que ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Si a fin de cuentas tienen datos, tienen imágenes, tienen si alguien siente una emoción, se le ilumina una parte del cerebro y todo. Pues sí, ¿se han preguntado por qué se iluminan y se apagan las mismas partes? No tiene que ver con que procesemos la información de diferente manera. Tiene que ver porque pertenecemos a la misma especie que se llama Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, realmente, no actualmente. El gran problema viene siendo el siguiente. El problema es que en este gran intento de muchas personas por hacer más popular los hallazgos en imagenología y en lo que viene siendo plasticidad cerebral, que eso sí es algo que existe, pues empiezan a decir que esto lo pueden pasar a cosas más grandes que trascienden al individuo, a la sociedad, por ejemplo. Y es de ahí que tenemos algo muy tramposo, ¿no? Que es, por ejemplo, en las ventas tenemos lo que se llama neuromarketing. Que no es más que nada estrategias de venta bien focalizadas para públicos muy específicos, pero le ponen neuro y ¡voilà! Le hablas un poquito del cerebro y de sus facultades y ya es mejor. Alguien que haga marketing puede evitar toparse con esta información y aún así hacer muy buen marketing. Lo mismo sucede con el caso de lo llamado bueno y lo malo, que le llaman la neuroética. O sea, neuroética. La ética es una rama de la filosofía, que la puedes aplicar. Pero la filosofía es un pensamiento y todo. Los pensamientos están en el cerebro, la cabeza. Órale. ¿Quién ha abierto un cerebro y encontrado algo que se llame pensamiento? Van a decir, es que ciertas zonas del cerebro. Pues sí, pero eso nos devuelve a algo que en filosofía se llama determinismo. Y el determinismo significa una cosa, es de que para que algo pase, tiene que haber este otro algo. Entonces no puede haber sentimientos si no hay esta parte del cerebro. Y qué curioso, porque cuando le mochas esa parte del cerebro a alguien, o alguien la pierde en un accidente o se le muere esa parte del cerebro, puede recuperar las mismas emociones, sensaciones y pensamientos. Entonces ahí sucede algo. Para parchar esa cuestión que limita, meten algo que en filosofía se llama conexionismo. Y ahí meten el concepto de plasticidad cerebral y te dicen, es que el cerebro se puede reponer. Está demostrado. Pues sí está demostrado. Pero el cerebro se repone como cualquier tejido orgánico que ha sufrido un daño. Así de simple, así de sencillo. Entonces es como si tú te haces una cortadita. Pues te das cuenta de que te haces una cortadita y tu cuerpo por sí mismo le empieza a reparar. A lo mejor con los órganos es un poquito más lento, pero pues también pasa. Entonces es uno de los grandes mitos. O sea, ¿hasta qué grado nos hemos dejado convencer por lo que tiene el prefijo neuro? ¡Wow! Porque también hay otras, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita hoy en día ya no estamos hablando de diversidad. Ya hay gente que empieza a hablar de neurodiversidad.
¿Acaso los cerebros son diferentes? Si pertenecemos a la misma especie Homo sapiens, estamos desarrollando genéticamente la misma variabilidad. Es decir, el mismo tipo de estructura cerebral la tenemos todos. Y ahora le quieren echar la culpa al cerebro de que es el causante de que todos seamos diferentes, cuando en realidad lo que sí es diferente es la historia de todo lo que vivimos, ¿no? La historia individual, eso que es irrepetible, eso sí es diferente. Pero también lo encontramos, por ejemplo, en el campo de la educación especial, en el caso de que ya hay gente que ya no te dice que son niños típicos o atípicos, sino que te dicen neurotípicos. Y eso es un problema muy grande, ¿no? Por el hecho de que estamos pensando que vamos a encontrar la solución donde no es. Les voy a poner un ejemplo bien padre, ¿no? Había una moda muy popular de que el cerebro era la llave de la genialidad, ¿no? De que los genios tenían un cerebro muy desarrollado y todo, ¿no? Albert Einstein, el físico, uno de los físicos más renombrados, si no el más renombrado de todo el siglo XX, cuando falleció, pues le hicieron la autopsia a su cerebro y se dieron cuenta de que cuando lo disecaron el cerebro era tal cual el mismo que otras personas. La genialidad no se encuentra en tu cerebro. No se encuentra en la capacidad que tú tienes de generar sinapsis o no. Se encuentra más que nada en la historia individual de lo que tú haces. Ahora bien, que pues hay que contemplar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, si traes una alteración desde el nacimiento, hay gente que tiene alteraciones cerebrales desde el nacimiento y eso sí le impide aprender, porque también hay una base biológica que necesita pues ser estimulada para que puedas aprender. Y en el caso de mucha gente que nace con lesiones, con algún tumor, con alguna malformación, pues simplemente se va. Entonces, pues eso es, básicamente. Ese es el gran problema. Que hemos empezado a decir que el cerebro lo es todo cuando realmente es solo una pequeña parte. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que hay que poner las cosas ya en su debido lugar, ¿no? Ya va siendo tiempo de que la gente vaya enterándose de lo que realmente es cierto y de lo que realmente hay que dudarle, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, hay mucha gente que utiliza los descubrimientos nuevos de las ciencias para pues justificar cosas que de plano son místicas, esotéricas incluso, o inimaginables. Y desgraciadamente el conocimiento de las neurociencias ha sido utilizado de esta manera. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber conceptos en nuestro lenguaje, términos, palabritas muy interesantes como por ejemplo plasticidad cerebral, lo que viene siendo sinapsis, lo que viene siendo tu cerebro funciona así, el concepto de neurotransmisores. Entonces, pues esto ya se está utilizando en la vida cotidiana y como encaja tan bien con lo que nosotros hablamos cotidianamente, ¿por qué encaja? Primero que nada, bueno, como ya les había comentado, una producción de medios gigantesca que durante casi toda nuestra vida pues nos ha dicho que el cerebro es lo wow, lo mejor del mundo. Y por otro lado, también porque nuestra cultura es muy familiar a esto del cuerpo y la mente, ¿no? O sea, cuerpo y mente lo encontramos desde Chayanne, ¿no? De que nos dice, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Pues realmente es muy fácil para nosotros asimilar ese tipo de discurso que nos lo dan. Y nos lo dan de una forma muy bonita, muy elegante. Entonces dicen, wow, lo neuro es lo más nuevo. Sí, es lo más nuevo, evidentemente, sí. ¿Qué tanto lo nuevo pues viene a ser bueno? Porque muchos dicen lo nuevo reemplaza lo viejo. El gran problema es que eso es una cuestión un poquito posmoderna, ¿no? Esto de que realmente lo nuevo supera lo viejo, pues está cuestionable. Hay escritos, por ejemplo, de 1960 que son súper mejores que los que están saliendo en 2017. Y es que eso es realmente algo que sucede. Por ejemplo, en las investigaciones empíricas ahorita, las investigaciones científicas te piden que las referencias no tengan unos 5 años de viejas. ¿Y eso qué significa? Órale, que estás ignorando todo un cuerpo de literatura que puede ser muy bueno. Lo mismo sucede con esto de la neuro. Es decir, wow, es que el neuromarketing es lo mejor. No, aguanta. Es que solamente es marketing con un poquito de explicación cerebral que encaja muy bien con tu forma de pensar. Y tú dices, tienes mucho sentido. O sea, se puede aplicar y todo esto. Hay un libro que realmente me saca mucho de onda que dice, véndele a la mente, no a la gente, ¿no? Casi como diciendo, véndele a los cerebros, no a las personas. Y realmente, ¿quién toma la decisión de comprar algo? Pues la persona según sus necesidades, ¿no? No necesariamente su cerebro. Su cerebro es parte de la persona, pero no es la persona. Entonces, pues hay que empezar a evitar este tipo de trabas, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que yo mencionaba en esta publicación, de la que ustedes pueden ver ahí en Facebook y en Insta,
es que el sufijo neuro, el sufijo es el que está al final, ¿no? Ya me fui con la onda. El prefijo neuro realmente tiene que ir encaminado a cosas de la medicina o de la biología. Entonces está muy bien hablar, por ejemplo, de neurología, que es la que se encarga de checar las alteraciones del sistema nervioso, las enfermedades del sistema nervioso, de tipo por bacterias, por virus, por malformación genética tal vez, por contaminación por metales pesados, o bien si tienen que checar algún tipo de alteración de las cuales no estoy mencionando, pues también entra ahí. Y en el campo de la neurocirugía, que son los que se encargan de operar y tratar estos problemas de los neurólogos. Pero, por ejemplo, el prefijo neuro no puede aplicar a problemas sociales. No puede aplicar a la solución de problemas sociales o a la mejoría de lo que es lo social, porque para eso hay disciplinas sociales. Para eso existe la sociología. O vamos a empezar a hablar de neurosociología, porque sí hay gente que sí habla de eso, ¿no? Pero solamente porque tiene el término neuro es más científico, yo creo que no. Es como, por ejemplo, existe la neurocomunicación. Mi cerebro se comunica con ustedes. ¿Ustedes me ven como un cerebro? Pues no. Ven una cara. Y a lo mejor una cara que les está hablando de un punto de vista muy, no sé, poco común, poco coloquial y todo. Y van a decir, ah, mira qué loco está este vato por hablarnos de esto, ¿no? El asunto es que hay que pensar bien, o sea, hay que ponerle un poquito de lógica y echarle un poquito de coco, ¿no? Diría mi abuelo. Entonces el asunto es, ¿dónde no aplica? No aplica para términos como neuromarketing, neuroeducación. Una vez estaba leyendo algo que decía del neuroderecho. ¿Qué onda con eso del neuroderecho? Yo no veo cerebros que estén interactuando en una corte para dictaminar si alguien es culpable o no. Entonces, pues hay que empezar a plantearnos qué es esto, ¿no? Entonces voy a ya empezar a cerrar esta parte de ese tratado para que ya quede bien claro psicológicamente qué es el cerebro, qué lugar tiene el cerebro dentro de las interacciones psicológicas. Y es que número uno, el cerebro participa en nuestras interacciones. Siempre está ahí, o sea, en todo lo que hacemos, imaginamos, pensamos, olemos cosas, vamos con nuestros amigos, ahí está el cerebro obviamente porque es parte nuestra. Díganme quién se puede extirpar el cerebro y seguir viviendo para darle un premio, porque realmente no se puede. Entonces el asunto es, ya empezamos a vivir eso y decimos, ¿es nuestro cerebro? No, somos todos. El cerebro está con nosotros, sí, pero nunca determina ni qué tan inteligentes somos, ni nuestra personalidad, ni nuestras alteraciones, ni nuestros problemas emocionales. La mayoría de los problemas emocionales que tenemos son conflictos morales con nosotros mismos, diría un autor reconocido en psicología. Ahora el asunto es, nuevamente, si hay daños o alteraciones en el cerebro producto de un accidente, se puede recuperar la persona y se me hace bien padre, ¿no? Y ¡ay! Qué feo tener que caer en la falacia del secundum quid, que es de la generalización apresurada, o peor en la falacia narrativa, que es el decir, yo conozco esto. Pero bueno, ni modo, hay veces en las que se tiene que hacer. Tengo 2 conocidos, que espero me están viendo así, de que les mando un saludote, que sufrieron un accidente en el cerebro. Un accidente tremendo, casi se me hacía que se me morían, ¿no? Afortunadamente están bien. Y hace hace un mes, creo, fui con una de ellos y yo me quedé a la torre, la veo completita. Si acaso hay algún tipo de problema, no sé, de que motriz a la hora de escribir y todo, pero eso es normal porque se alteró la base, pues, de la interacción biológica, no psicológica. Las interacciones psicológicas no pueden ser buenas o malas, no son normales o anormales, no son justas, injustas, ¿no? Y tampoco son trastornos. Ahí lo interesante. Como no son buenas ni malas, no podemos hablar de trastornos. Entonces hay que empezar a cuestionarnos esta otra cosa, ¿no? De si realmente lo que llamamos trastornos son cuestiones cerebrales o son cuestiones biológicas nuestras, o en realidad la persona no puede cumplir con lo que desearíamos que cumpliera. Y por eso, como se porta diferente a otros, le llamamos trastornado o trastornada. Ese tipo de conductas no está en el cerebro, aunque el cerebro sí está involucrado en ellas, pero el cerebro no las determina. Y eso es algo que necesitamos tener muy en cuenta. Ahora bien, el cerebro sí tiene un papel muy importante a nivel biológico, porque regula muchas funciones del cuerpo, básicamente. O sea, sí podemos decir que comanda otros órganos, pero que participan, ¿no? Pero
En biología, el concepto de sistema nos dice que todos se apoyan entre sí, de tal forma que es el cerebro en conjunto con tu páncreas, en conjunto con tu hígado, en conjunto con tus pulmones, en conjunto con tu corazón, y al revés, el corazón en conjunto con los pulmones, en conjunto con el cerebro, en conjunto con todo lo demás, es lo que te da el balance. Entonces no podemos decir que el cerebro realmente es el autor de todo, ¿no? Que es el que orquesta toda la obra. Realmente no funciona así. Entonces, bueno, una vez aclarado ya de que esto de que el cerebro en psicología es algo muy de moda, eso es lo que es una moda, pero no es, a fin de cuentas, la verdad absoluta, ¿sí? Los psicológicos son interacciones, no es el cerebro, son interacciones. Entonces ya hay que empezar a tumbarnos el rollo, o al menos un poquito de agarrar la onda, de que por más explicaciones del cerebro que nos den, que nos puedan sonar muy bonitas y que las podamos entender porque coincide mucho con lo que pensamos y con lo que decimos y con lo que creemos, pues realmente el cerebro no está tan metido en este tipo de cosas. ¿Por qué es depresiva una persona? Porque dejó de haber neurotransmisores en su cerebro. Ok, dale su medicamento. Esa es la explicación más lógica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que después de un tratamiento farmacológico de unos 2-3 años, si se lo quitas, la persona se vuelve a sentir depresiva. Pero sigue teniendo las mismas situaciones de vida, ¿no? A lo mejor que no logra lo que quiere, que le faltan habilidades sociales, que no hace mucho, que no se activa. Pues realmente aquí tenemos este caso, ¿no? Son interacciones. La depresión, lo que llamamos comportamiento depresivo, que deberíamos de llamar mejor como indefensión aprendida, pues realmente son interacciones que la persona tiene, que son históricas. Nadie se deprime igual. No hay cerebros iguales. Eso pues lo puedo dejar en duda todavía, ¿no? Porque en estructura son muy parecidos. Pero bueno, si tu cerebro se enferma por alguna infección o por alguna bacteria, realmente no dudes de ir con tu médico. Eso es algo muy importante, porque así como si tú te enfermas de los riñones, como si te enfermas del estómago, como si te enfermas de los pulmones, pues tienes que ir a consulta si sientes que algo dentro de tu cerebro pues está fallando, ¿no? Pero no vayas solamente porque dices, es que estoy pensando, me estoy sintiendo demasiado depresivo y todo eso. No, ahí sí ve con un psicólogo. Ve con un médico cuando, por ejemplo, empieces a ver doble, ya sin razón alguna. Empieces a tener muchísima dificultad para concentrarte en algo. Si llegas a tener algún tipo de distorsión visual cuando estás atendiendo algo, pues sí sería buen indicador para ir con el médico. Si te cuesta demasiado trabajo mantener enfocado tu vista en una parte, ve con un médico o con un oftalmólogo para que te descarten cualquier cosa. Si tus pupilas no se contraen o se dilatan cuando hay luz o se baja, ve también, porque eso sí pueden ser indicios de alguna enfermedad neuronal. Si sientes, por ejemplo, de que se te está hinchando la cabeza, que si pasa, se llama hidrocefalia, pues obviamente vas al médico para que te lo cure, ¿ok? Para que te lo trate. O si sientes, por ejemplo, de que excesivos dolores de cabeza, pero demasiados, también ve. Porque eso sí puede ser un indicador de alguna alteración neuronal. Y ahí, como ya les dije, el prefijo neuro se aplica en medicina. Entonces dejémonos de creernos la mayoría de las cosas que nos venden, que desafortunadamente este discurso ha sido utilizado mucho para fraudes y para estafar gente. Entonces, pues es mejor estar bien informado por fuentes genuinamente científicas a creernos solamente que alguien, porque nos dice que una práctica tiene el prefijo neuro, pues funciona. Ahora bien, eso sería todo por el día de hoy. Agradeceré cualquier tipo de sus comentarios aquí en la transmisión. Y pues bueno, de entrada va a ser absolutamente todo por el día de hoy. Los espero el próximo sábado en una nueva transmisión más de los monos de Harlow. Y pues eso ha sido todo. Me despido de ustedes y que tengan muy bonito fin de semana. Pásenla excelente y no olviden sintonizarnos en la siguiente transmisión.